del nombre y Amén, amén. ya, todos. ¿Cómo se sienten hoy? Con frío por acá en Colombia. Vamos a empezar con una materia muy importante que nos convergen a todos y nos une a todos los del nombre del Señor Jesús, como es el monoteísmo. Es uno de los temas fundamentales y centrales de las iglesias pentecostales, iglesias apostólicas. Y yo creo que algo que nos va a diferenciar va a ser la denominación a la que pertenecemos o la organización o, como ya explicamos, a las iglesias congregacionales, episcopal o independiente. Lo que nos une, como el apóstol Pablo dice, es el nombre que se invoca en todo lugar. Es el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Vamos a entrar en esta materia. Es muy pequeña, pero se vuelve amplia cuando entra en lo que se llama para algunos la materia de la unicidad o el nombre, especialmente algunos dicen el nombre. Pero yo quisiera que hiciéramos una separación de todas estas cosas y las organicemos de manera que cuando estemos enseñando, compartiendo, debatiendo, no sea lo uno lo otro. Y vamos a tomar como base de partida el libro de Génesis, capítulo 1, libro de Génesis, el capítulo 1, verso 27 al verso 29, el monoteísmo. El monoteísmo. Hermano Joyce San Martín, ayúdenos con la lectura de Génesis 1, verso 27 al verso 29. Génesis, capítulo 1, verso 27 hasta el verso 29. No sé si me logran escuchar. Amén. Todos sí me están escuchando muy bien, ¿cierto? Sí, señor, muy bien, Amén, muy amén. bien. Tanto Amén, se yo de escucha San muy bien. Martín como el Bueno. hermano Julio se oye bien. Ah, bueno. Bueno. Mira, clarito también hoy. Estoy estrenando aquí mi cámara. Dice así, Génesis capítulo 1, verso 27 al 29, versión Reina Valera 1960. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, y aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Amén. Mire una palabra clave antes de iniciar de lleno. Creó Dios. Pero el verso antes dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoreen en los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Hermano Daniel, Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Amén, hermano pastor. Dice la palabra de Dios. Oye Israel, el Señor nuestro Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. En otras palabras, Shema Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Echab. Oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Cuál es el propósito del monoteísmo desde la perspectiva
bíblica y teológica y conceptual de los diferentes pensamientos. Número uno, que tengamos la habilidad de la pedagogía con lo que es monoteísmo. Te vaya tomando una nota, cuál va a ser su postura y su actitud cuando estudia el monoteísmo. Es que desarrolle una capacidad pedagógica, es decir, lo que ya sabe de unicidad, lo que va a hacer es transmitir, cómo transmitir el monoteísmo a otros pensadores del mismo pensamiento, es decir, del mismo monoteísmo, porque ya voy a hablar algo que nos converge a todos, no de manera que siempre lo escuchamos rutinario. Vamos a desglosar todo eso. Entonces, nosotros como pastores, líderes y predicadores, tenemos que tener esa estrategia y habilidad de enseñar monoteísmo. Ahora, cuando hablamos del monoteísmo, realmente no estamos hablando en sí de lo que es el nombre, de lo que es la cristología, de lo que son los atributos de Dios. Entonces, eso es uno de los primordiales objetivos, es separar lo uno del otro. Una cosa es el nombre, otra cosa es el monoteísmo, otra cosa es la unicidad. Son cosas diferentes. Monoteísmo, unicidad, el nombre, la encarnación, los atributos de Dios, la naturaleza de Dios. Todo esto tiene que ver con Jesús o con Dios. Entonces, separar rotundamente esto. Cuando tenemos una conversación con un trinitario, mezclamos todas estas cosas muchas veces, que Dios es uno, que el nombre del Señor es Jesús, que el Elohim, que el Yahvé, que se manifestó en carne. Eso es, como decimos en Colombia, un sancocho. Si va a hablar de monoteísmo, solamente numéricamente va a hablar de uno. Si va a hablar del monoteísmo, va a hablar de la unidad. Si va a hablar del monoteísmo, va a hablar específicamente de la unicidad. Todas estas tres palabras están en el marco del monoteísmo. Ahora sí, vamos a entrar con unas definiciones que tengo aquí. El monoteísmo realmente es la creencia en la existencia de un solo Dios, que es el creador, el sustentador del universo. Es lo contrario del politeísmo, que es la creencia en la existencia de muchos dioses. Primero, el monoteísmo sostiene que hay un solo y único Dios sin igual. Primero, que Dios es omnipotente y que Dios es omnisciente. El monoteísmo sostiene que Dios es una persona con una voluntad y un propósito. Y varios puntos clave que marcan el monoteísmo. Retrocedo. Sostiene que Dios es una persona con una voluntad y un propósito. Monoteísmo. Que Dios es omnisciente, que Dios es omnipotente. El monoteísmo sostiene que hay un Dios, un solo y único Dios y sin igual. ¿Quién me puede decir en esa definición de monoteísmo cuántas corrientes cristianas hay allí y cuáles son? Si me pueden ayudar. Por eso las unifiqué. ¿Aló? El arrianismo. Sí. ¿Cuántas corrientes cristianas y filosóficas o pensamientos hay allí? Lo que digo, número uno, el monoteísmo sostiene que Dios es una persona
con una voluntad y un propósito. Es una persona con una voluntad y un propósito. El monoteísmo sostiene que hay un solo y único Dios, que Dios es omnisciente, que Dios es omnipotente. En general, el monoteísmo es la existencia en la creencia de un solo Dios, que es creador y que es sustentador. Todos estos Existe, puntos encierran a todos. Esta es la manera como ya tenemos que tocar nosotros la doctrina del monoteísmo desde una perspectiva bíblica y teológica y exegética. Cuando digo bíblica, es el hecho de que muchos se sustentan a hablar de un Dios uno, único y una unidad en la Biblia. Es filosófica porque hay una definición de un pensamiento de Dios a partir de una triada del concepto platónico y el concepto hebreo y el concepto cristiano. Entonces, esto porque es importante para nosotros, para que entendamos a los trinitarios, porque si yo no entiendo bien a los trinitarios, su pensamiento escolástico, su pensamiento filosófico y su creencia en un Dios en tres personas, voy a tener problemas con él en una discusión. Por eso dije al principio que nosotros que entendemos mucho de la unicidad y del nombre, me estoy alejando mucho de lo que ya sabemos, sino más bien que usted tenga una herramienta para tener una habilidad para enseñar lo que es específicamente lo nuestro, que en este caso es la unicidad. Entonces, entender muy bien al contrario es muy importante para saber si lo que dice es o no es lo que dice conforme a la Biblia. Porque el contrario tiene un pensamiento muchas veces que parece muy sólido y él puede decir que nos parecemos a él o nosotros podemos decir que nos parecemos a ella, viceversa. Entonces, Mi hermano Julio, disculpe que lo okay. interrumpe, quería aportar con cierta información con respecto a la pregunta que usted hizo recién sobre el monoteísmo y sus ramas. Pero antes de contestar esa pregunta, yo quería explicar que en un principio el pueblo de Israel fue monolátrico. La monolatría es muy diferente de lo que corresponde al monoteísmo. Voy a leer un pequeño concepto para conceptualizar esta idea. Dice que monolatrismo o monolatría es por el cual se creen en varias deidades, pero hay una superior a las demás. El monolatrismo se distingue del monoteísmo, que afirma la existencia de un solo Dios. ¿Ya? Sistema religioso en que el creyente venera un solo Dios sin negar que otros creyentes puedan venerar dioses diferentes de igual validez. Se considera también que los antiguos judíos fueron monólatras antes de ser monoteístas, debido a las alusiones a otros dioses en ciertas partes de la Biblia, como en Juan Carlos, Deuteronomio 32:8. Parece que tenga, implicar que los antiguos israelitas creían en un inicio que su Dios era nacional, mientras otras naciones tendrían sus propios dioses igualmente existentes. Ya, eso con respecto a algo breve con respecto a la monolatría. Ahora voy a entrar directamente a lo que usted está indicándonos que es el monoteísmo. Sí, aquí dice que monoteísmo, pues ya usted lo explicó en breves rasgos, pero hay dos corrientes, que es el monoteísmo modalista, que es la que considera pues que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son solamente manifestaciones o modos del único Dios, es decir, una monarquía, ¿ya? Y que no son personas distintas como lo sostiene la Trinidad. Ahora, también había, aparte de monarquianismo modalista, había lo que era el modalismo dinámico, que por el contrario declaraba que el Señor Jesús era un ser inferior y subordinado a Dios, que ese es el dogma de los arrianos o testigos de Jehová, porque ellos creen en la unidad, pero no creen en la unicidad. Ellos creen en un solo Dios, pero desechan la deidad de Jesucristo. Eso es en breve rasgo lo que quería hacer mención, mi hermano. gracias, hermano Juan Carlos. Precisamente esos tipos de argumentación es lo que necesitamos seguir escuchando a cada uno de los hermanos. No sé si alguno tiene algún aporte más.
¿Alguien más? Unicidad de Dios, dice Marcos por allá 12, 28, 39. Por ahí estuve mirando un chat con Dios, creo que es el cristianismo, ¿no? Como corriente. Lo que el hermano Juan Carlos está mencionando es precisamente lo que estoy organizando desde un concepto bíblico, el camino hacia el monoteísmo desde el contexto bíblico, que ya llegamos allá. Alejarnos un poco de lo que ya sabemos y profundizar y crear nuestra, no digamos nuestra línea, sino un redescubrir y buscar una estrategia, cómo discutir con base, en otras palabras, debatir y dialogar con base con otras corrientes. Estamos escuchando allí lo que es el monoteísmo desde la perspectiva pagana. Antes de llegar allá para ajustar a lo que mencionó el hermano Juan Carlos, quiero seguir dando unas definiciones que ya conocemos, pero vamos a venirnos en orden. Número 1. En griego la palabra monoteísmo, que es mono, solo, único en su tipo. Esas son las palabras que tenemos que tener siempre como base. Solo y único en su tipo. Como alguien decía, en su especie o en su esencia. Teo, que significa Dios. Pero esa palabra también es Dios con D mayúscula, pero también Dios con D minúscula. Ismo, que viene siendo un sufijo que indica creencia o práctica. Por lo tanto, el monoteísmo es la creencia o la práctica en un Dios con D mayúscula o en los dioses con D minúscula. Si estuvimos atentos a la intervención que hizo el hermano Juan Carlos, es exactamente la expresión de el monoteísmo desde un contexto pagano, creer en un Dios dentro de muchas deidades, en otras palabras, la triada. Esto sería para adelantarme, si tuviéramos que decir, para adelantarme un poco, antecedente de la unidad del paganismo trinitario, es decir, como los antecedentes de la Trinidad, es decir, desde un contexto pagano que lo voy a llevar a la geografía para que nos dé un poco de sustento histórico. Por otro lado, tengo una nota aquí personal. La palabra monoteísmo se utilizó por primera vez en el siglo XVII y se remonta a la antigüedad. No es lo mismo con el término Trinidad, ya que son términos usados a partir del siglo II y a partir del año 215 y el año 180 con Tertuliano y Teófilo de Antioquía, dos padres de la iglesia defendieron en los concilios de Nicea la doctrina o la creencia en un Dios en tres personas. Entonces, cuando digo que no es lo mismo, me refiero a que la Trinidad no tiene, digamos, por decir, un sustento como tal bíblico, pero sí tiene un antecedente en el contexto pagano de la creencia en la triada o los dioses, como lo eran las personas de Babilonia, Siria, Elán, los hititas, los fenicios, los egipcios y lo que el hermano mencionó, los hebreos, es decir, como una evolución del paganismo. Ahora, una etimología para la palabra monoteísmo, y es la palabra Sha, C de coco, H-A, y termina en D, que significa uno, y se utiliza para enfatizar la unicidad de Dios. Aquí me gustaría, si pueden hacer aportes cuando termine la etimología, tener mucho cuidado porque escuchamos a trinitarios y pastores, incluso personas judías, de ascendencia judía o israelita. Hablemos de ascendencia judía, que han tomado esta palabra para decir que se refiere a un Dios en tres personas, de una manera acuñada. Pero esa palabra realmente es para referirse a un único Dios,
como cuando decimos teos. Por eso tenemos que estar tan pendientes de la etimología de la palabra. Dios, en español, con D mayúscula y con D minúscula. Con esa mismo hablo de un Dios y con esa expresión hablo de muchos dioses. Chachín, que significa único, y se utiliza para describir a Dios como el único Dios verdadero. Entonces, estas dos palabras se utilizan para referirse al único Dios y no a una unidad de dioses compuestos. Hay una espera, ya le doy la palabra. Ahora, tenemos aquí las religiones o iglesias o credos que creen en este caso en el monoteísmo. Tenemos el cristianismo y con la palabra y con el cristianismo tenemos A para los trinitarios, tenemos B para los católicos, tenemos C para los judíos, tenemos D para el Islam y tenemos E para los pentecostales unicitarios, solo con la palabra monoteísmo. Es decir, que todos estos grupos creemos que hay un Dios. ¿Sí? Todos estos creemos que hay un Dios. El judaísmo cree que hay un Dios único. Los pentecostales creemos que hay un Dios único, que el nombre de Dios es el nombre impronunciable. Eso lo vamos a dejar en la doctrina del nombre. Bueno, vamos a darle el espacio entonces a nuestro hermano Juan Carlos Romero. Amén, mi hermano. Con respecto a lo que recién mencionó el hermano Pastor Julio, sobre todo Sí, señor. del Shema, del Deuteronomio 6:8, 6:4 me parece, o 4:6, algo así. Cuando habla de que hay un solo Dios y que se utiliza ahí la palabra hebrea Ejad. Ya, muchos trinitarios cuestionan y dicen que se fundamenta ahí mismo en el Shema la Trinidad, porque ellos argumentan que el término Ejad es uno, pero es una unidad compuesta. Y porque para poder determinar lo que nosotros decimos, la unicidad, ya tendría que utilizarse otro término hebreo que se maneja en el Antiguo Testamento, que es Yahid, que es una unidad simple, o la unicidad. Pero realmente esto es una cuestión gramatical que la están aplicando mal, ¿sí? Porque los dos términos utilizados para expresar la unicidad de Dios. No es que cuando se utiliza Ejad estamos hablando de un Dios compuesto, de una unidad compuesta, como dicen ellos, sino que hay que ver no solamente este término, sino todas las categorías gramaticales que rodean al término y que dan a entender una singularidad. ¿Ya? Aparte de que hay que tener conciencia que en el contexto pues israelita hebreo siempre hubo la mentalidad de un solo Dios y que esta situación de la Trinidad es posterior y que a la muerte de Cristo 300 y pico de años más a partir de los, ni siquiera del concilio de Nicea, sino de los posterior al concilio de Nicea, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo quiero aportar, que Had y Yahid es lo mismo y que no es que el uno quiere decir una unidad compuesta y que el otro quiere decir una unidad simple, ¿ya? Sino que esas palabras tienen que traducírselas de acuerdo a las categorías gramaticales que la acompañan y le da la singularidad. Gracias. Gracias, hermano Juan Carlos. Bueno, ahora sí, en lo que usted comentaba, la intervención que hizo anteriormente, estoy en el punto de la frase que estoy mencionando y es el camino del monoteísmo. Correcto, gracias por el chat. Entonces, el camino del monoteísmo, desde la línea bíblica, si tomamos Génesis 1 hasta Génesis capítulo 11, verso 27, que era lo que el aporte nos hacía de los hebreos o el pueblo de Israel antes de ser Israel, estaríamos hablando de los descendientes o la descendencia
de Abraham. Vámonos enfocando más al entorno histórico que rodeaba al patriarca Abraham. Si tomamos el libro de Génesis, vamos a encontrarnos con una palabra que es Elohim, que significa Dios. No se vayan a olvidar que quiero mantenerme en el sentido numérico, ¿no? Para no meter tanto el nombre como tal, sino en el sentido numérico como vienen haciendo los aportes cada uno de los hermanos. No tocar la encarnación, no tocar el nombre, no tocar cristología. Vamos a mantenerlo en la parte numérica, que es el punto fundamental. Entonces, con esa palabra Elohim, que significa Dios también, eso es el pensamiento que tenían todas las personas a partir de Adán hasta el inicio del pacto y la alianza de Dios con Abraham. Estamos hablando de Sinar, estamos hablando de Mesopotamia, estamos hablando de Siria, estamos hablando de Babilonia, estamos hablando de Ur, los imperios caldeos, los hititas, los cananeos, todos los descendientes de Sem, de Cam y de Jafén. Todos ellos pronunciaban esto. De allí que vamos a encontrarnos con los diferentes pensamientos. El pensamiento en un único Dios y el pensamiento en los muchos dioses. Con esta misma palabra, ellos iban a expresar su pensamiento panteísta o el politeísmo, pero también la creencia en un solo y único Dios. Es por eso que la Biblia, Mateo toma una línea al hablar, lo mismo que Lucas, pero en este caso Mateo, al hablar, Lucas, perdón, de Dios hasta Abraham. Y yo quiero tomar hasta allí, ¿por qué? Porque para nosotros podamos entender por qué Dios en la alianza con Abraham, Abraham viene a convertirse en este caso en el punto de inicio de partida ya del monoteísmo unicitario, de la creencia en el único Dios, es con Abraham. Y es que notamos que siempre que hay una guerra o una toma de decisión de seguir a Dios, nos encontramos con Josué, a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Está hablando de los elamitas, de los amorreos, está hablando más allá del río Éufrates o el Tigris. Más allá, es decir, donde vienen y en el entorno de lo que es Mesopotamia. Entonces, estamos hablando prácticamente de un periodo de 2150 años donde todos adoraban el Elohim, el Elohim, al único Dios. Entonces nos vamos a preguntar, y me toca hacerlo, pero para que entendamos un poquito, nos vamos a preguntar por qué aparece el nombre de Jehová, que es lo que causa problemas. Y me gustó cuando el hermano leyó el versículo y mencionó el pasaje y la Biblia que leía Reina Valera 1960. Esto va a jugar un papel importante cuando nos encontremos con críticos. Nosotros miramos que de alguna manera empezamos críticas a la Biblia y rechazo a la misma. La pregunta es, ¿por qué tanto rechazo? Entonces vamos a encontrar, ya le doy la palabra, hermano Juan Carlos, ya ven el Elohim, el Adonai. Vamos a... Ok. Hermano Julio, quería decir un pequeño aporte. En lo que corresponde a Génesis 1:1, que usted hace mención que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la mayoría de trinitarios se basan en este versículo, porque si usted ve en los escritos originales, cuando dice en el principio creó Dios, esa palabra es Elohim. Y nosotros sabemos que la palabra Dios en singular no es Elohim, es Eloah. Ya, esa es la palabra Dios en singular, y la palabra Elohim es dioses, es Dios en plural. Entonces ellos argumentan que la Trinidad está fundada desde el inicio del mundo, pero ellos están en su mente, tienen una mente preconcebida
de que cuando dicen dioses son los tres. Están hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero eso es una idea preconcebida del credo de Atanasio. ¿Por qué? Porque si ellos dicen que es Dios en plural, en ninguna parte de ese versículo está diciendo que son tres. Podrían ser 2, podrían ser 10, podría ser 1.000.000. No especifica número. Primera falla de esa postulación trinitaria. La segunda falla es que hay que considerar el contexto idiomático e histórico en que se escribe esta frase o este verso, porque el hebreo antiguo es muy diferente del hebreo actual. ¿En qué sentido? De que en ese tiempo ese hebreo antiguo carecía de ciertas categorías gramaticales como en los idiomas actuales. Una no tenía vocales y la otra no tenía superlativos. Los superlativos son una categoría gramatical que permite amplificar una cualidad de la persona. Por ejemplo, bellísimo, hermosísimo, grandísimo, elísimo, ¿ya? Entonces ellos, para poder amplificar una cualidad de Dios como que es todopoderoso, que es omnipresente, omnisciente, que, etcétera, etcétera, ellos lo que hacían es poner el plural de la palabra, en este caso Elohim en mayúsculas. Entonces, con esa palabra ellos tipificaban la grandeza de todos los atributos soberanos de Dios. ¿Listo? Entonces, ahí hay una mala interpretación de las categorías gramaticales. ¿Ya? Entonces, cuando ellos quieren sostener la Trinidad con ese verso, realmente se dan con la piedra en los dientes por estas dos cosas que yo le acabo de mencionar. Ahora, lo que corresponde al término Jehová es rechazado incluso por los mismos judíos ortodoxos, no los judíos mesiánicos, que esos judíos mesiánicos son judíos postizos. Estamos hablando de los judíos ortodoxos, que son los originales rabinos en Israel, por la sencilla razón de que en los escritos originales la palabra Jehová no existe. Es una construcción artificial. Ya, eso hay que ser sincero, es una construcción artificial y que resulta de la unión de dos vocablos, que es Adonai, ¿sí? Y el tetragramatón, que son las 4 consonantes. Y de ahí sacaron la palabra Jehová, que traducido pues a nuestro idioma es Jehová. Pero realmente cuando uno quiere hablar de una forma académica y teológica, pues no puede decir Jehová, porque esa palabra es una construcción artificial. No es satánica, como muchos argumentan, pero tampoco es correcta. Ya los judíos generalmente dejaron de pronunciar el tetragramatón, que supuestamente tiene el sonido de Yahvé o Yahweh, por respeto al nombre de Dios. Y cogieron y decían solamente Adonai, que es Señor. Esa más o menos es la historia de la palabra Elohim, Eloa y también Yahvé y Jehová. Hasta ahí mi exposición. Gracias. Hermano Juan Carlos, muchas gracias por el aporte. Excelente. Bueno, entonces, el camino del monoteísmo, en este caso, es importante trazar una ruta a través del Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Por qué la ruta? Vamos a ir la ruta llevándola, no sé si de pronto han mirado ya lo que son las dispensaciones, que también son un problema para algunos. Entonces, en cada marco de lo que se llama el Antiguo Testamento, tomamos capítulo 1 de Génesis y cerramos en el capítulo 11. Ahí vamos a hacer un marco y vamos a colocar todo lo que mencioné en el contexto de la geografía y de la historia. Todos los imperios que habían allí, el mesopotámico, el egipcio, el imperio hitita, los fenicios, los cananeos, los sirios, también que han tenido varias épocas como imperios. Y por último, de inicio, ya la alianza de Dios entre Abraham. De Génesis vamos a encerrar lo que es el Elohim, el Eloah allí. Cuando nos aparece
la palabra Jehová, lo que vamos a hacer es, de alguna manera, de los escritores que introducen el nombre que ya se explicó de Jehová, ya lo escuchamos, es lo que ha llevado a la gente a pensar, ¿por qué el término Jehová? Nosotros vamos a tomar dos cosas. Número uno, vamos a tomar la palabra Jehová y vamos a tomar la palabra Yahvé, esas dos. Antiguo, el mundo antes de Abraham conoció a Dios como el único Dios, pero también había la creencia en muchos dioses. Luego vamos tomando una línea, que es la línea de Set, porque eso es fundamental para nosotros. Entonces, aquí es donde usted como estudiante va a armar, a partir de esa línea, va a traer el pensamiento del Dios único a través de los descendientes de Set, sin excluir a personas que no pertenezcan a la línea de Set. En este caso, ¿cómo se cree? Si alguno tiene un aporte, me puede ayudar. ¿Cómo se cree que los egipcios en un tiempo, algunos pueden pensar que fueron semitas para la época de José, creían en un único Dios? No sé si era para algunos, Akenatón, el esposo de Nefertiti, algunos creían que ellos creían en el Dios único. Entonces, por eso ya sin excluir. Pero para mantener la línea, ¿por qué la línea? Para mantener la línea de la creencia en el único Dios a través de la línea de Sem. Así va. Ahora, del capítulo 11 hasta el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. El capítulo 6, creo, del libro de Éxodo, aquí es donde aparece la palabra Jehová o Yahvé. Dios le dice a Abraham, perdón, a Moisés, no me aparecía vuestros padres con el nombre, el impronunciable nombre, ya sabemos que es el Yahvé, de una manera transliterada, errada, es el Jehová. Pero no podemos entrar en cosas inapropiadas. Pero sí es bueno aclarar estos puntos. Entonces, aquí Dios se le aparece a Abraham. Entonces, ¿por qué esta línea? Y un poquito en el margen del nombre. ¿Por qué esta línea? Porque es la línea que nos va a decir a nosotros la creencia del judaísmo, de la enseñanza en el único Dios a partir de Abraham, Isaac y de Jacob. Aquí con Jacob es donde se cierra. ¿Por qué? Porque con Abraham tuvo otros hijos. Con Isaac tuvo otro hijo, tuvo a Jacob y tuvo a Esaú. Entonces, con Abraham vienen los hijos de Ismael. Tenemos los árabes, tenemos los edomitas con Esaú. Entonces, la línea del monoteísmo como creencia oficial va a tomar el punto de crecimiento y desarrollo es con Jacob, el pueblo de Israel. Por eso es que uno nota que se dice Abraham es el padre de todos. En cuanto al monoteísmo, estamos hablando del Islam, por eso quería hacer esta línea. Por eso llamo el punto el camino del monoteísmo. Entonces tenemos allí al Islam que pertenece a los árabes. Ellos creen en un único Dios, se creen descendientes de Abraham, pues lo son. Tenemos al cristianismo, como ya lo hemos escuchado, de manera también de la Trinidad, de los padres de la Trinidad, como también de la iglesia primitiva, un poquito, más de los padres de la Trinidad. Bueno, entonces, esta línea que inicia ya con Jacob, aquí, el pueblo de Israel, a partir de allí. Entonces, vamos a tener dos palabras claves. ¿Cómo Dios viene a convertirse en el único Dios para Israel? O Israel viene a tener el concepto de que Dios es uno. Más firmemente cuando el desafío de Elías a los profetas de Baal, uno escucha que él dice, el Señor es Dios. En otras palabras, el Dios Yahvé viene a convertirse en el Dios nacional de Israel. Entonces, cuando nos encontramos lo que estoy diciendo de Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 11, y todos los pueblos desligados de Israel, y Dios hace el pacto con Israel, a partir de ahí hasta el libro de Malaquías, ya Dios tiene un nombre personal
que va a mantener una relación única con el pueblo de Israel. Ese es el punto de peso de nosotros. Aunque me fui un poquito a algo que quería evitar en cuanto a línea geográfica e histórica, ya vamos teniendo el pensamiento para que cuando tengamos los debates o las conversaciones traigamos la línea. Aquí con Jaconace. Entonces tenemos a un Dios personal y único que guarda una relación con Israel. Ese Dios de todos los pueblos, que es el Dios único, viene a convertirse en el Dios personal de Israel. Es decir, que el Elohim ya viene a ser el Yahvé, es el nombre que Israel le da, pero que es un Dios único para el pueblo de Israel. Permítame paso que pase el ruido para acá. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Permítame. Amén, amén. De queda una hora, hermano Julio, todavía. Ah, bueno, ya me estaba preocupando. Listo. Bueno, Amén. entonces, hasta ahí me entendieron el marco, hermanos, la línea para poder avanzar. Aportes, por favor, otro que aporte. Lo que quiero es la línea, porque como entendemos, nosotros sabemos bien de la universidad, la sabemos bien, pero a veces, gracias hermano Juan Carlos por los recursos y los aportes, a veces es importante estas líneas. Mire, yo he hablado con trinitarios y si me enfrasco a hablar tanto que Dios es uno, ellos saben que Dios es uno. Algunos tienen un concepto un poco más acercándose a nosotros. Usted clasifique todos los movimientos y hágale unos estudios. Es más, los adventistas, si usted no sabía, eran unicitarios. Dentro de ellos mismos hay muchos pensadores que piensan igual que nosotros. ¿Sabía eso? Hasta en el bautismo. Entonces, a veces hay que oírlos muchos y meterlos a la línea, por lo que algunos pueden ser hasta más estudiosos que nosotros, pero no hacen estas clases de cosas que hacemos nosotros. Una línea. Entonces, la historia de Mesopotamia concluye que Dios se vuelve un Dios personal de Israel para que Israel tenga una misión, llevarle a los demás pueblos la identidad de ese Dios con el cual Israel tiene una relación y una intimidad espiritual, y es el Yahvé o el Adonai, como lo queramos interpretar en versiones. Pero ese Dios en el pensamiento judío, en la cultura judía, creo que en la intención también de nuestro hermano Juan Carlos, es único y absoluto e indivisible en sustancia y en esencia para Israel. Es por eso que los pentecostales unicitarios, en algunas veces, con la sinceridad y por lo que conocemos, decimos que los judíos nunca creen en la Trinidad, pero hay judíos trinitarios, hay judíos paganos, como siempre lo ha visto en la historia, para que ya no cometamos más ese error de pensar que los judíos todos piensan igual. No, siempre han habido contrarios y paganos. Por eso el hermano, no sé, mencionó algo dentro del monoteísmo pagano. Algunos antes eran y se fueron a los dioses. No siempre hay que confiar en que los judíos, porque creen en un único Dios, siempre no vamos a escucharlo. No, hay judíos paganos. El anticristo es un pagano, pero no vamos a entrar en eso de escatología ahora. Entonces, con esa línea, entonces ahora sí seguimos el proceso. Pregunta, ¿qué es la Trinidad? Vamos a ir a la Trinidad y luego volvemos a la unicidad. La Trinidad es el dogma central sobre la naturaleza de Dios de la mayoría de las iglesias cristianas. Esta creencia afirma que Dios es un ser único que existe simultáneamente como tres personas distintas, la hipostasis o unión hipostática, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que según esta creencia son coexistentes, coeternas. Aclaración de la frase hipostasis se refiere a la unión y la naturaleza divina y la naturaleza humana en la presencia de Cristo. Colosenses 2:9, Juan 1:1 y 14 y Hebreos 1:13. Son versículos nuestros en la definición de la Trinidad.
son versículos también de ellos. Entonces, estamos jugando. Los trinitarios tienen su definición de un Dios con una sustancia, pero que ese Dios existe, como lo decía al principio de la definición del monoteísmo, en tres personas distintas, coexistentes y coeternas. Dios Hijo para algunos, Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Para uno, un Dios, el Padre una persona, el Hijo otra persona y el Espíritu Santo es otra persona. Leamos Hebreos capítulo 1, verso 3. Aunque lo conocemos, vamos a tomar lectura. Y Colosenses capítulo 2, verso 9. Esto es casi física y filosofía. Vamos a entrar a los zapatos de ellos. Más teológicamente. Colosenses 2, Hebreos 1, 3 y Juan 1, 1, 14. Hermano Omar, ayúdenos. Y hermano Omar con Colosenses 2, 9. Hermano Oscar. Juan 1, 1 y 14. Hermano Juan Carlos. Hebreos 1, 3. No se olviden que Dios es un ser que existe simultáneamente como tres personas distintas. En otra palabra, la unión hipostática o hipostasis. Esto es algo raro. Hágale, hermano. Me tocó Omar. Colosenses 2:9. Sí. Dice Colosenses 2:9 en la versión Valera 2000. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Y Juan 1:1 y el 14. Amén, mi hermano. Bendiciones para todos. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Amén. Hermano Juan Carlos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Voy a leer Hebreos 1:3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra en la majestad de las alturas. Amén. ¿Qué notamos allí? Estamos en número, ¿no? Hablando de número, de cantidad. No estamos hablando del nombre, aunque nos hemos metido un poquito. Mire que el versículo de de Colosenses 2:9 dice, porque en él habita, en Cristo, corporalmente, la palabra habita, desde la concepción filosófica y trinitaria está hablando de la unión hipostática, en el concepto del pensamiento de ellos. Es por eso que no es tanto discutir con ellos si Jesús es Dios o no lo es, sino como también nos explica el apóstol hermano Juan Carlos, trate de pensar, o sea, ¿qué es lo que ven ellos? Porque en él habita, conviven, habitan corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero no leen más abajo, es la base. ¿Cuál es lo bueno del pentecostalismo unicitario? Que nosotros no nos pegamos como muchas veces pretenden decir de un versículo, el contexto. Siempre tomamos el contexto. En Juan 1:1 que ahora vamos, va a haber un problema casi como el pastor Juan Carlos, hermano Juan Carlos explicaba, de transliteración o interpretación del idioma griego. Entonces aquí es que Pablo dice, y vosotros, ahora, entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí?
cuando estas cosas pasan, como hay un pasaje de Isaías 48, que es bastante serio, es muy serio ese pasaje. Entonces, como estamos estudiando teología, ya tenemos que usar, las herramientas filosóficas, la dialéctica, tenemos que usar preguntas, tenemos que usar la lógica y la razón. Aquí tenemos que pensar, ¿era ese el pensamiento de Pablo? Esas son las preguntas que tenemos que hacer. ¿Era el pensamiento de la iglesia primitiva ese? ¿Que entre el Padre y el Hijo hay una unión hipostática? ¿O realmente el Padre y el Hijo es una? El Padre se hizo carne. O Dios, que es Espíritu, se hizo carne. Entonces, buscar la coherencia entre todos para uno poder derrumbar. Eso lleva a la gente a pensar. Porque acuérdense que estamos hablando de un movimiento muy grande y poderoso, como también el nuestro, como pentecostales poderosos. Son las dos corrientes más grandes en el mundo de la discusión acerca de la divinidad. Son ellos y nosotros. No es ninguno otro más. Estos son las dos guerras, peleas. Entonces, por eso toman ellos unión hipostática. Por eso dicen coexisten. Mire que estoy hablando de una manera que como que uno tiene que colocarse en los zapatos. Entonces, numéricamente. Entonces, pero Pablo dice, porque en él, pero antes dice Pablo, vamos a jugar con ese versículo. Numéricamente. ¿Cuál es la idea? La pedagogía, pero también la idea es estudiar como teólogos que estamos en ese camino, es cómo piensa el otro, de qué manera está viendo, pero también, como dije al principio, ¿pensaba la iglesia primitiva eso? Claro que no, pero es una deducción filosófica de los actuales y pensadores contemporáneos. Ahora, Colosenses 2:8 de nuevo, atrás dice el apóstol Pablo, mira que nadie os engañe por medio de qué? Razonamiento, filosofía, hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, dogmas. La unión hipostática es una filosofía, es una corriente, es un pensamiento, es una base para dar una definición. Amén. Es una base para una definición para poder sustentar numéricamente que los tres son uno. Eso es. Entonces Pablo dice, mira que nadie os engañe. ¿Cuál es el medio del engaño según Pablo? La filosofía. No que la filosofía sea mala en su totalidad, sino que Dios, por eso es que muchas veces algunos no quieren estudiar teología, pero a veces por nosotros mismos, que no explicamos qué es lo que enseñamos en teología bíblica. De hecho, la teología deberíamos promoverla, no de la cosmovisión errada, sino de la cosmovisión exacta. ¿Cuál es? Que lo que hacemos es estudiar lo que de Dios está escrito aquí, no que estamos buscando a Dios. Él nos buscó a nosotros. Él escribió de él aquí. Los profetas escribieron de él aquí. Cada escritor escribió de él. Entonces nosotros lo que hacemos es escudriñar, como el apóstol Pedro dice, como Jesús lo dice, escudriñar las escrituras porque hablan de mí ella. Entonces lo que hacemos teológicamente es ciencia de Dios, es estudiar a Dios en lo que está escrito, no es estudiar a Dios en el principio, ¿no? Porque eso es un atrevimiento y los gnósticos ya saben lo que dicen en base a eso. Entonces, estamos estudiando a Dios en la declaración de Él, sus apóstoles y profetas, en lo que está escrito aquí, en las Escrituras, Génesis a Malaquía, en la Biblia, todo el contenido de lo que se llama Biblia o Biblión. Ahora, entonces Pablo dice que el medio no sea la filosofía y la hueca sutileza, ni las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo, y no según Cristo. Es decir, todo tiene que ser interpretado dentro del contexto de la cristología. Esa es la herramienta que Pablo da.
Ahora, ¿por qué? Dice, porque en él, este por qué es parecido como Génesis capítulo 12 con Génesis capítulo 11, 27. En Génesis 11, 27, Tarén toma a sus hijos para ir a tierra de Canaán y se muere. Y uno lee el capítulo 12 y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, o sea, esa unión que aparece en el capítulo 12 comienza, pero Jehová había dicho a Abraham, o sea, el Señor, vete de tu tierra. Y el que tomó el liderazgo fue Taré, lo mismo, pero aquí dice después del 8, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza, el contexto de todo principado. En él también fuiste circuncidado. Aquí, el contexto es la cabeza, o sea, numéricamente es el uno de todo principado. Ahí está. Entonces, pero ese que es uno, juega la dialéctica, las preguntas, juegan aquí. Es uno, es el principio de todas las cosas. Jesús, está señalando a Jesús y la divinidad. Entonces el trinitario, ¿qué es lo que ve? Dualismo de divinidad. Es lo que ve el trinitario. Por eso hay que tratar de acomodarse mucho al pensamiento de él. Dualismo. Entonces, este mismo que está explicando aquí la doble naturaleza, está hablando de la doble naturaleza de Dios, Pablo. En Romanos capítulo 9, verso 5 dice, ¿de quiénes son los patriarcas? La línea, ¿se acuerdan? De los cuales según la carne, como la encarnación, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y Juan también dice que Jesús es el único Dios verdadero, 1 Juan 5, 20. Entonces, vamos tomando, ya como escuela que somos, ¿qué dice Juan acerca de Dios como uno? ¿Qué dice Pablo acerca de Dios como uno? ¿Qué dice Pedro acerca de Dios como uno? Ahí, como uno. Y uno va. Y ahora, ¿y qué dice Jesús de sí mismo? Son eso. Entonces, hay que preguntarle a los trinitarios, ¿qué dice Jesús? En el capítulo 8 de Juan, Jesús está siendo acusado, se llama jurisprudencia o juicio. Y todo comienza porque liberó a una mujer que iban a matar a piedra y se la traen a él y le dicen, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Todo el juicio comienza ahí. Y él dijo, el que de vosotros esté limpio de pecado sea el primero. Y ya sabemos la historia. Pero cuando leemos el verso 13 o el 12, dice, otra vez les habló Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo. Con esa expresión está él. Lo están oyendo los grandes, los fariseos, los saduceos, los escribas, los grandes, lo están escuchando él. Mire que la declaración, yo soy la luz del mundo, concepto judío. El que me sigue no andará en tinieblas. No, no soy parte de la luz, no, yo soy la luz del mundo. Y entonces todo ese capítulo que conocemos, si me permiten por el tiempo, quería más que todo como ir terminando la línea de puente, pero vamos a compartir algo aquí de Juan, que es, lo que usted va tomando es qué dicen los apóstoles, pero qué dice Jesús de sí mismo. Esas son las preguntas, porque aquí en este capítulo es que está el problema de Jesús solo. Un pastor me dijo a mí eso, pero no sabía que yo era pastor. Ya les cuento la historia. Otra vez les hablo diciendo, yo soy el del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz verdadera. Ahora, entonces los fariseos les dijeron, tú das testimonio acerca de ti, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie.
Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Mire, todo esto es terrible. No se olviden los contextos, si ya vieron ese eje, si me van a entender más fácil. Jesús está citando el libro de Levítico, Deuteronomio. En vuestra ley está escrito. Cuando haya una acusación, el testimonio es verdadero si hay dos personas. Que cualquier tintero le pone contento, pero siga leyendo más abajo. Bastante abajo dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi padre. Si a mí me conocieseis, también a mi padre conocería. Estas palabras habló Jesús en el lugar de la ofrenda, enseñando en el templo. Nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaré, pero en vuestros pecados moriréis. Este es más fuerte. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les digo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, ahí está, ella. Si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dieron, pregunta, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo. El Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él y viene el tema de la verdad os hará libre. Ya conocimos más adelante. Entonces, todo el capítulo 8 que hay que leerlo, dividirlo, es un juicio, jurisprudencia contra Jesús. La pregunta es, si Jesús dijo, hablando numéricamente, que el testimonio de dos hombres válido y le pidieron a él la prueba de que presentase su papá y pudieran creer en el testimonio de él, porque nunca trajo al Padre. Eso es lo que tenemos que preguntarle a los trinitarios. ¿Por qué nunca lo trajo? Alguien me dijo, como le dije al principio, usted no es Jesús solo. No, señor, usted está equivocado. Usted tiene un concepto o interpretación de los Jesús solo. ¿Sabía usted que decirme Jesús solo es que usted niega realmente a Jesús? Es una blasfemia contra él que es perdonada. Usted no cree en Jesús. Esto le preocupó a él. Usted no es salvo porque usted no cree en Jesús. ¿Sabía usted que Jesús dijo que si no creían en él, morían nuestros pecados? A veces hay que usar mucho las preguntas, devolver preguntas. Que nos dicen que Jesús solo no. Estudiemos bien y preguntemos, ¿Jesús trajo a su Padre como prueba? Nunca lo trajo. Nunca se los presentó. Y le dijo, cuando yo sea levantado, ustedes van a acordar que yo soy. Juicio. Entonces, tenemos que llevar el monoteísmo y la unicidad a las declaraciones de Jesús. ¿Ustedes quién dicen que soy? Le digo a los discípulos. ¿Quién soy yo? Al Hijo de Dios. Esto es un tema aparte, ¿no? Perdónenme esta expresión. Nos estamos hablando. Sino, es decir, estudiar más a Jesús, estudiémoslo a él. Estudiar más las declaraciones apostólicas y estudiar al Trinitario. Hay que comprenderlo. ¿Por qué se expresa? Decirle, la unión hipostática es una filosofía, es una creencia apostólica. Sí, hay que preguntarle. Y espere con calma la respuesta de ellos. ¿Es una filosofía? ¿Es un pensamiento como hacia el apóstol hermano Juan Carlos se adelantó en la parte de Tertuliano, Arrio y toda esta gente que la vamos a dejar más adelantico?
Entonces, estudiarlos a ellos. De hecho, el tema de la redención, a veces los aislamos más nosotros en el concepto de hijo que ellos, cuando nosotros tenemos que manejarlo más, porque se trata de Jesús, como decíamos en Eclesiología, la misión del Padre es Jesús, la visión de Dios es la misión de Jesús. Entonces Jesús tiene que venir a la tierra y caminar con el hombre, vivir con el hombre, sentir lo que el hombre siente. Entonces el hombre lo que tiene que hacer es identificar quién es el que está con él. Entonces a los fariseos, a los escribas, les costó identificar el que estaba allí. Mire, uno escucha hace rato, uno escucha a otro que hay por allá, sí, Julio, uno escucha a otro, uno escucha a Mendizábal, a todos hay que escucharlos. Pero si analizamos un poquito los aportes que estamos haciendo nosotros y oírlos más, de hecho hay que seguirlos escuchando. Pero si escuchamos un poquito lo que me gustó el hermano Juan Carlos, yo estoy con el temor del tiempo, porque esto es bonito profundizarlo. Y empezamos a traer cosas como, por ejemplo, el monoteísmo en extenso de profundidad. Uno dice, Dios mío, esto es más grande de lo que pensamos. Traer el paganismo, no tanto como pasarle una revista, una mirada, perdón, una ojeada, una mirada, no, sino aprendernos esas corrientes y esos pensamientos, para que el tema de la salvación con el Hijo no se nos quede como que si creen, no, eso es mucho profundo, es una misión de Dios en Cristo Jesús. Por eso Pablo, en términos de encarnación y unicidad, dice, estaba en Cristo reconciliando consigo el mismo el mundo. Entonces usted lo que va a hacer de nuevo al leer la Biblia en el contexto de la materia de Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, teología en Biblia. Cuando digo teología Biblia es la geografía, la introducción a la Biblia y Biblia como tal, la subdivisión de los 5 libros, los históricos, los profetas mayores y menores, y empezarlos a estudiar desde el pensamiento de ellos como escritores, qué es lo que ellos concebían de Dios y qué es lo que ellos escribían y qué es lo que nosotros leemos de ellos, porque leemos un versículo y nos metemos en un problema. Era el pensamiento de ellos, es por eso que dice Efesios capítulo 2, verso 20, edificado sobre el fundamento, mire, de apóstoles, profetas, no dice ninguna otra cosa, edificado sobre el fundamento de apóstoles, o sea, la manera como ya, por lo que ya vamos creciendo en Biblia, es explicar el monoteísmo desde la cosmovisión apostólica, profética. Por ejemplo, yo soy Jehová vuestro Dios, y no, ya no más. Ya, ahora vamos a profundizar el pensamiento de Isaías. Son las palabras que vamos a usar. ¿Cómo miraba Isaías del capítulo 1 así? Y va subdividiendo. ¿Cómo miraba Isaías la encarnación? ¿Cómo miraba Isaías el nombre Señor? ¿Cómo miraba Isaías a Emmanuel? O sea, meterse en el papel del profeta. Esa es las herramientas que tenemos que tomar nosotros cuando estemos escribiendo. No tanto vamos a decir nuestro pensamiento porque no somos isla pura, pero si quisieras como seguir escuchando más aportes para que vamos uniendo ideas y vamos tomando aportes de los que van escuchando los otros y vamos armando, construyendo una idea fuerte, no personalizada, sino una expresión exegética y exhaustiva de lo que la Biblia nos está diciendo acerca del monoteísmo. Entonces voy cerrando un poquito con Colosenses, ¿no? Ahora, pero en Juan dice, en el principio era el verbo. Alguien dice que la palabra con no está en el griego, ¿no? Dicen algunos. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. No, que dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Eso es correcto. Es por eso que los que son expertos en traducciones en Biblia hay que oírlos. Hay que invertir en eso, ir a seminarios de los nuestros o de los otros. Hay que ir a escuchar. Que no están. Hay muchos escritores sinceros. De hecho, hay que comprar mucha Biblia, muchas versiones católicas. Colocan al pie o al margen o en los compendios. Yo a veces tengo que decirle a mis compañeros, amigos trinitarios,
en términos de teología, toca que asustarse con ustedes más que los católicos a veces. Me dicen, ¿por qué? Porque cuando usted analiza los compendios de ellos, se colocan al margen o al pie, un compendio no está en el original. ¿Por qué? La Iglesia Católica tiene ese privilegio por las conquistas que hacía y el modelo de Alejandría. Cuando un emperador conquista un reino, toma los conocimientos y los guarda. Los alemanes, ¿usted cree que los americanos cogieron a los alemanes y los metieron presos? No, los americanos no son bobos. Todo lo que agarran lo cogen y lo meten y lo encierran y aquí sacarle todo lo que tiene. Se llama conocimiento. Sí le robaron a los afros, le robaron a los indígenas, los españoles a los de acá, los de América, Mesoamérica. ¿Qué creen? No anda matando a nadie así por así, extrayendo conocimiento y almacenándolo. Es por eso que son una potencia en el tiempo. Miran 50 o 100 años adelante. ¿Usted cree que Donald Trump pidiendo Panamá, pidiendo Groenlandia, pidiendo todos estos países, es cualquier cosa? No, están adelantándose en el tiempo. Es así como cuando, por ejemplo, la Iglesia Pentecostal, la UPC, es un modelo idealista americano. Es bueno, porque uno tiene que mirar allá. Uno va a levantar una organización y está mirando aquí. Uno tiene que levantar eclesiología. Uno tiene que levantar una organización y tiene que mirar 50 años allá. No tiene que estar mirando que voy a hacer lo mío. No, tiene que mirar allá. Por ejemplo, este instituto bíblico, si usted lo analiza, estamos apuntando años. Porque el que está en Perú, en República Dominicana, en Nicaragua, en Honduras, en cada país va a expandir o va a reforzar la iglesia a la cual pertenece o va a ayudar al pastor. Se va a dinamizar, va a profundizar. El hecho es que el pastor no le tenga miedo. Por ejemplo, tener al hermano Juan Carlos y me gustaría al hermano Francisco que he escuchado, a otros también. Eso es buenísimo. Porque si los trinitarios se gozan de tener tanta gente poderosa, nos va a llegar el tiempo a nosotros también de gozarnos, de tener gente poderosa. Entonces tenemos que apuntar años, no aquí, años en el conocimiento, porque apuntar aquí es un fracaso. Por ejemplo, si me hubiera puesto el monoteísmo, ya escuchando al hermano Juan Carlos, sí, que Isaías capítulo 24, 44, 48, no, eso no, eso ya lo sabemos. Necesitamos teología, línea de pensamiento, y eso que lo estoy tomando argumentativamente, y quien lo tomó históricamente un poco fue el aporte del hermano Juan Carlos, o sea que tenemos que ir escuchando eso. ¿Sí? Estudiar al trino, qué piensa el trino, cuáles son los antecedentes de la Trinidad. Entonces, yo creo que van copiando, ¿no? Me perdonan, porque yo creo que no vamos a decir que les debo, sino que no quiero tocar que Isaías, ya conocemos Isaías 44, 43, 45, Deuteronomio, no, Apocalipsis 1, 8, no, ya sabemos eso, son paralelos, porque vamos a pelear con el trinitario. Necesitamos decirle al trinitario, usted y yo somos monoteístas, hasta ahí estamos de acuerdo. Usted recuerda que Abraham cree en un solo Dios, es el padre de la alianza de un Dios con el Islam. En cuanto a pensamiento, los hijos de Abraham, los árabes. Pero hay un Dios único con una relación personal y que se identifica como el único Dios en esencia para los judíos. Eso creemos nosotros. Ahí se van separando uno, pero en diálogo va llegando la historia. Ya los profetas creen en un solo Dios. Los apóstoles, porque el problema es más en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento, perdón, porque allí es donde nace el pensamiento del Dios único desde el contexto hebreo y griego. A partir del siglo II, tenemos que decirle a ellos, ¿qué pasó con el siglo I? La Didache, dicen ellos, no, ¿cuál Didache? Tiene laguna, la Didache, hay que leerla muy bien. También tiene laguna o eliminación del pensamiento de la primera iglesia. Porque si la Didache en alguna se han perdido las originales, es decir, las enseñanzas de la iglesia, de los primeros padres de la iglesia, era la unicidad.
el bautismo en el nombre de Jesús. Hay un joven que él dice en Facebook, no he podido aprenderme el nombre, ¿cuál bautismo es correcto? ¿El bautismo en el nombre de Jesús o el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Pero una fluidez y una sagacidad para enseñar un error, que yo quedo más admirado, como Jesús dice, de la manera tan sutil como enseña el error. Porque Jesús mandó a bautizar a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Jesús mandó a bautizar a todas las naciones. Si usamos la herramienta que les digo, usar mucho la didáctica, las preguntas, el pensamiento, la línea del pensamiento de Sócrates, si más que todo esto, uno va a hacer varias cosas. Número uno, la lógica de la razón. Mateo 28, 19, saliendo un poquito, no tiene ni lógica ni razón, ni pies ni cabeza si somos buenos lectores exegéticamente. Hay que preguntarle. Escúchelo bien a ellos. A todas las naciones estás en lo cierto. Número uno, Judea. Eso hizo Pedro. Número dos, a los gentiles. Eso hizo Pedro. Número tres, samaritanos. Eso hizo Felipe. Número cuatro, Éfeso. Eso hizo Pablo. Número 5, en Roma. Eso hizo Pablo. Romanos 6:3. Entonces la pregunta es, ¿usted me está diciendo que el bautismo en el nombre del Padre de las naciones tiene que decirle Tertuliano y lo que voy a mencionar ahora? A partir del siglo II, años 180 y 215, me adelanto un poquito, es que comienza a desarrollarse el pensamiento de la Trinidad. Ahí. Pues usted no puede decirme a mí que Jesús mandó a bautizar en nombre del Padre de todas las naciones y empieza a cumplirse a partir del siglo II y está escrito en la historia. Hay que hablar así, los compendios y el libro y páginas tales. Pero me puede decir a mí eso cuando hay un concilio donde se afirma el concilio de Nicea 225, el de Calcedonia 383. Usted no me puede decir que del siglo I al siglo IV, que ese versículo se está cumpliendo cuando hace más de 400 años han estado bautizados en el nombre de Jesús. Y hacer esas preguntas. Paz. Así, vamos desarmando rápido. Que ponga uno que no, ese versículo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Dice que la enseñanza, que la DH, no, señor, no dice eso. Eso lo dicen estos señores que nosotros conocemos. ¿Sí? Tertuliano y Teófilo de Antioquía. Ellos dos son los que desarrollaron eso. Y entonces a los trinitarios, lo que tenemos que decirle en cuanto numéricamente, se han alejado de la esencia del monoteísmo, sabiendo que los padres del bautismo en la Trinidad es la Iglesia Católica. Las grandes universidades que han enseñado es la Iglesia Católica. Entonces, nos pueden decir que su doctrina es apostólica cuando su doctrina es apostólica y es escolástica, es desarrollada en el pensamiento de Sócrates y de Platón. Entonces, hay un abismo entre ustedes y nosotros, así hay que decirle, ¿cuál es el abismo? Es histórico y está plasmado ahí, entonces, ¿dónde aparecen ustedes? Porque si supuestamente el contexto histórico de la Biblia es importante para reforzar la cita bíblica, dice el hermano Juan Carlos, correcto, en el chat que envían por acá. Entonces, todas esas líneas que vamos a ir sustentando ahora, todas esas líneas hay que traerlas. No discutas si Dios es uno, porque es verdad que Dios es uno, sino traer estas líneas, el desarrollo de la Trinidad de manera histórica. Entonces, ¿vamos bien de tiempo? Hermano Julio, que le quedan 14 minutos. Hay poder en el nombre de Jesús. Pero ahí ya a disposición de los estudiantes. Si van a agregarle unos 10 minutos más o ya. Bueno, voy ahí entonces tomando nota más rápido. Ajá. Todos
Aquí sabemos acerca del concilio de Nicea, ¿cierto? La tenemos claro. Entonces vamos a tener dos padres que podemos investigar. Tratemos de tener nuestros compendios, nuestros grandes diccionarios y estudien mucho a Tertuliano y a Teófilo de Antioquía. No tanto en la definición. Me ha gustado mucho escuchar, hermano Juan Carlos, también me gusta escuchar más, necesitamos escuchar más. Ya no tanto, por el tiempo quiero señalar, padre, estos dos y los concilios de Nicea y de Calcedonia y el pensamiento trinitario. Cuando nos encontramos con una verdad histórica, porque esta es una verdad histórica plasmada, es cómo se desarrolló. El primero realmente es Teófilo de Antioquía. Él fue que usó la palabra Trinidad o triada para referirse o explicar la sustancia de ese Dios. Mire, que ellos piensan como nosotros hasta aquí. Dios es una sustancia, es una unidad, perdón, es una divinidad. Pero que esa divinidad que coexisten son separadas en tres personas. Entonces, estamos hablando de unas personas que están usando los pensamientos de Sócrates y de Platón. Ya la escolástica en el siglo IV, con Anselmo, con Santo Tomás, con San Agustín, van a desarrollar no tanto la fe y la razón, sino también afianzar el pensamiento trinitario. Es decir, que entre estos dos grupos se consolida la doctrina de la Trinidad. Esa palabra es importante, consolidación de la Trinidad, consolidación a partir del siglo IV. Es decir, que no pertenece a un pensamiento de los apóstoles. Podemos pensar que en la Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu. Sí, no estamos negando nada de eso. Hay que decirle a ellos, nosotros no negamos eso. Nosotros lo entendemos en el plan y propósito. La Biblia es clara que Jesús vino con un propósito como hijo y como el Dios hecho humano. La definición del concilio de Nicea sostenida desde entonces con mínimos cambios por las principales denominaciones cristianas fue la de afirmar que el Hijo era consubstancial, literalmente de la misma sustancia que el Padre. Esta fórmula fue cuestionada y la Iglesia pasó por una generación de debates y conflictos hasta que la fe de Nicea fue reafirmada en Constantinopla en el año 381. Jesús dice, yo de Dios salí, ¿no? Cuando leemos estos términos que también de alguna manera comienza a pensarlos a ellos, entonces una vez que nos encontremos con términos, no debe producirnos miedo, sino que también debe uno entender cómo ellos interpretan la separación de la sustancia, ellos. Entonces uno no negar verdades que ellos a la luz de ellos interpretan porque pareciera que es como se dice, sino poner los pensamientos en armonía de los apóstoles. Porque una cosa es la expresión de Jesús de procedencia y otra cosa también es la expresión de Pablo, del Dios en el proceso del cual Dios se hizo carne. Y otra cosa es ver a Jesús decirle a la mujer samaritana, Dios es espíritu. Otra cosa es Jesús como prueba ante Tomás, mira y ve que un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Entonces, juegos de palabras en contexto de acción y de diálogo con quien él está en este momento. No se está negando que él sea Dios, pero tampoco se está negando que él sea hijo. No se está negando su humanidad, porque debe hablar como humano y debe jugar con sus palabras como humano. Es al lector que le toca interpretar esos contextos de accionar del Señor. El lector en este caso, nosotros, ¿con qué espíritu yo voy a la Biblia? Ahora, pudiéramos decir de alguna manera que la doctrina de la Trinidad en el concepto de ello descansa en la Trinidad o descansa en el monoteísmo. ¿Quién me ayuda a responder y aporte? Pudiéramos decir
que la doctrina de la Trinidad descansa en esa palabra Trinidad o en el monoteísmo. Bueno, hermano, que lo bendiga. En el pensamiento de ellos, pues ellos dicen que Dios es uno, aunque en tres. Correcto, ese en el pensamiento de ellos, esa es la línea. Es uno, pero realmente hablan de tres. Es el monoteísmo, creen en un Dios. Bueno, Hermano Julio, ahí yo quería aportar algo de que la doctrina o el dogma trinitario ha sido una evolución, no es como la que nosotros conocemos hoy en día, la Trinidad ortodoxa, sino que en sus orígenes ellos tienen de que tanto el Hijo como el Espíritu Santo, que ellos dicen que son personas, no eran coiguales y coeternas como dicen ahora en la actualidad, sino que provenían del Padre en forma de eones que los creaba. Entonces, ahí uno se puede dar cuenta de que esa doctrina es una doctrina extrabíblica en desarrollo, que tuvo errores desde el principio. O sea, eso está en la historia. Cuando uno comienza a leer el desarrollo del dogma trinitario, ahí está bien claro todo eso. amén. Amén, hermano Juan Carlos. Gracias. ¿Quién más aportes? Hay una pregunta, hay una expresión que mencionó el hermano Juan Carlos mientras hacía un aporte y es sobre Génesis 1:26. Creo que no había escuchado así de esa manera. Era cuando dice hagamos al hombre. Pueden ser tres o pueden ser varios. Casi no escuchamos esa pues, expresión, al menos no recuerdo, ¿no? Bueno, yo me Tenemos, refería ahí primero en Génesis 1:1, pero por ejemplo, en el versículo que usted menciona, Génesis 1:26, hay algunas posturas, mi hermano. Ahí, por ejemplo, se menciona que puede ser un error de transliteración. Dos, podría ser que el Señor, Dios, en este caso, no podemos hablar de Jesucristo, sino de Dios, estaba hablando con sus ministros y con la iglesia. Otra postulación que también yo he escuchado es que Dios estaba hablando con sus ángeles, pero en forma de comentario, porque siempre en la Biblia se ve que los ángeles son ministros que ejecutan juicios, ¿ya? Y la última postulación que a mí me gusta es que utiliza el plural majestático. ¿Qué significa esto? Es una forma literaria de expresarse que utilizan incluso hasta los mismos reyes, cuando dice nosotros vamos a firmar este dicto y es solamente el rey. ¿Por qué se utiliza así en este lenguaje figurado? Porque es de esta manera que la persona que habla se da mayor realce a sí misma, magnificando sus cualidades porque es una persona o un ser que tiene mayor jerarquía que otros. Entonces puede ser en este caso que el Señor, Dios en este momento, pues estaba utilizando el plural majestático para manifestar lo que iba a hacer. Esa es mi postura. gracias, hermano Juan Carlos. Hermano Vamos a entrar Julio, un poquito. poquita. Dígame, hermano Hermano Francisco, Julio, escuchamos. gracias, estoy pues también cansadón, pero ahí estamos. Hermano Julio, yo he escuchado el problema de los trinitarios casi que siempre están refutando en las redes sociales y a veces también yo lo hago por ahí, también le hago una refutación. El problema de ellos es que dice que nosotros al Hijo de Dios, nosotros lo pasamos por alto y lo tomamos solamente a Jesús como el Padre directamente. Entonces ellos se enojan por eso porque nosotros al Hijo no lo tomamos como ellos lo ven, como la palabra dice, enviado, como dice la palabra en San Juan 3:16. Dice que Dios fue manifestado, dice que Dios fue enviado. Entonces, cuando habla la palabra enviado, muchas veces ellos se imaginan que es que
Dios era preexistente y que lo tenían arriba y que andaba arriba con Dios y que fue enviado. Pero sabemos que la palabra dice en Gálatas 4:4 nació de mujer en el tiempo. Entonces nosotros hablamos de 1 de Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad que fue manifestado en carne. Entonces ellos se enojan, se molestan en esa manera, por lo cual nosotros le refutamos y con los versículos, y dicen que esos versículos que nosotros citamos son versículos como que son montados, y entonces esa parte es la que ellos se enojan y se molestan, mi hermano, pero la palabra lo dice así, como dice la palabra en 1 de Juan 5:20, dice que Jesucristo es el mismo Dios y la vida eterna. Entonces dice que nosotros esos pasajes que nosotros citamos, dice que no son así, que son como montaje, dice que no son correctos, mi hermano, pero eso es lo que nosotros hemos aprendido, es lo que estamos aprendiendo. Igual aquí en el tiempo que llevamos también escuchando teología, tanto por nuestro hermano Clavijo y todos los hermanos que nos han dado las clases, nuestro hermano Máximo, usted que nos está dando estas clases que son muy importantes y muy agradables, muy buenas son. Entonces, esa es una parte, mi siervo, que estos trinitarios dice que nosotros al Hijo de Dios lo excluimos, lo hacemos a un lado, dice que no lo tomamos en cuenta. Esa parte, mi siervo, que yo quería pues hacerle notar también a usted y que ahí nos ayuden algo. Amén. Listo, hermano Francisco. Precisamente esa es una la línea como comenzamos, ¿no? El propósito es usar la estrategia, pero que como recurso la pedagogía. Es como nosotros al aprender podamos enseñar. Las herramientas que ya han aprendido de pronto, si ya la han mirado, es la exégesis, va a jugar un papel importante. Cuando cogemos un capítulo, usar los contextos históricos, lo que estamos leyendo, los contextos históricos, la exégesis y la hermenéutica, hasta ahí. La exégesis y la hermenéutica, homilética todavía no. La exégesis y la hermenéutica, los contextos geográficos, los contextos históricos, la lengua, todo eso en un capítulo. Por ejemplo, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda mas tenga vida eterna, ¿no? En este versículo que habla de la misión, y Jesús dice, ¿cómo me envió el Padre? Realmente no hay que sacarlo. Cuando uno saca este versículo, uno se pierde del propósito de la salvación de Jesús como medio. Se pierde lo que se llama soterología. Estaba escribiendo aquí. Es el plan de salvación y es la misión de Dios que es Jesús. Sí hay que jugar bastante con el término hijo de Dios, hijo de hombre, porque Jesús es la misión de Dios. Es lo humano de Dios en un propósito. Y esa es la cosmovisión buena que tienen los trinitarios. De hecho, nosotros la tenemos más, sino que no es que la excluimos, porque realmente no la excluimos. Es que nosotros nos aceleramos a explicar la encarnación y la unicidad y el nombre, que tenemos que separar esas tres cosas. Por ejemplo, quiero hablar con usted acerca del nombre de Dios. ¿Sabe usted cuál es el nombre de Dios? Solo, así como estamos aquí, por ejemplo, en el monoteísmo. Mire que ya hubiéramos terminado el monoteísmo hace rato. Hubiéramos sacado Isaías 44, Isaías 48, Isaías 35 y no hubiéramos ido a Juan, mandó a preguntar. Eso no, esos son paralelos. Que la roca, que es Cristo, la roca, Jehová, que es el primero, no. Nosotros necesitamos hablar con los profetas, hablar con Jesús, pararnos a escuchar a Jesús que está hablando acerca de él. Me envió el Padre, sin miedo. Me envió el Padre. Ah, eres el enviado. Tomar el contexto sacerdotal. La palabra enviar va en el contexto sacerdotal. A los 30 años comienza la misión de Jesús. Aquí predican y en todas partes a los 12, 17, a los 5 años están predicando. Jesús enseñó a los 12 en el templo, pero la misión comenzó a los 30, sacerdote y rey. Eso es lo que hay que tocar con los trinitarios. ¿A qué edad comienzan los ministerios? La cultura judía, a los 30 años. Por eso Jesús dice que es enviado. Es ungido. La palabra dice Señor y Cristo.
estos términos que nos van a explicar. ¿Quién es Jesús? Es Adonai. Hay que trabajar en ellos. Entonces, ya no tanto que Jesús es Dios, sino jugar en la profundidad esa palabra. ¿Sabe usted qué significa la palabra Señor? Adonai. Hay dos señores. Bueno, ahí es lo que tiempo atacamos. No, que hay un Señor. Entonces, ese término es a Jesús. Entonces, Jesús es el ungido, el enviado de Dios. Entonces, uno puede poner Jesús, está escribiendo, y pone Adonai y pone Cristo, para uno saber. Jesús es el ungido de Dios. ¿Sí? O sea, es la unción. En él está la unción del Espíritu Santo. Es el ungido de Dios. No hay separación. Esa palabra hay que usarla. Porque si la desligamos, no entendemos esa triple y doble función de él. La doble naturaleza de él y la triple función. ¿Por qué tengo que decir triple? Porque en Lucas capítulo 4, él, cuando entra a la sinagoga, lee y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ungió. Y al final digo, hoy se ha cumplido esto ante vosotros. Es decir, dijo el Señor. Ah, o sea, él es el ungido de Dios. O sea, es Dios en carne. Entonces, ya tiene que jugar con la palabra. Me envió el Padre. No es que es otro. Él está jugando con la palabra. Está en la misión del Padre. Porque él no puede hablar de la misión de él como hijo. No puede. Porque no es la misión de él. Él está como hijo en la misión de Dios. Él es la misión de Dios. Porque la visión de Dios, si tomamos lo que trata el hermano Juan Carlos en Génesis 1, dice, hagamos al hombre en nuestra imagen. Se perdió el hombre. Entonces, algunos dicen que Dios está hablando con la iglesia. Perdón este paréntesis. Que Dios estaba hablando con los ángeles, con su sabiduría, según a Proverbios 8, o el soliloquio de Dios. Yo, igual como decimos los trinitarios, diría para nosotros, ninguna de esas cosas, o todas esas cosas. Yo prefiero quedarme con la mejor de todas, es que el hombre perdió la imagen de Dios, su santidad y su pureza, y conoció el pecado. Realmente que él perdió la imagen. Con esa me quedo. Porque hay algunas que quedan como acuñadas. Entonces, a partir de ahí, en Génesis 3:16, a partir de ahí, aunque es Efesios capítulo 1, comienza la misión de Dios y se la dice a Eva. Es la primera persona. Las mujeres, no se lo dijo a Adán. Se lo dijo, el plan de la misión de Dios lo oyó Eva. La simiente tuya, la simiente, oiga, de la mujer, en este caso es María, es la que va a destruir a Satanás. Pero el plan de redención, dice Pablo en Efesios, desde antes de la fundación del mundo. Tomando todos los versículos de nosotros, de la encarnación, del nombre y de la unicidad, y tomando el plan de Dios, nosotros siempre estamos en lo correcto según la Biblia. No tanto la teología, sino según la línea de la Biblia, y luego ya nosotros la interpretación exegética y la revelación acerca de Dios y lo que Dios habla de él en forma humana, es el hecho de que comienza la misión de Jesús en la tierra y de ahí para allá a jugar con las palabras. Entonces, no nos estamos separando, hay que decirle a ellos, sino que Cristo es el ungido de Dios. Entonces, como ungido, comienza ahí, vaya, lo envió el Padre, vaya, ahí, a la misión. Pero ese Padre no es la separación ni es la unión hipostática. Es lo que Jesús dice en Juan en 8, en el capítulo 8 de Juan, y lo dice en Juan 14. Nunca trajo un testigo y nunca trajo un padre ni a los fariseos, ni a los escribas, ni mucho menos a los apóstoles. ¿Por qué? Porque él es el Padre. Si otro viene en su propio nombre, recibí. Ya estamos entrando en la unicidad, en el nombre. ¿Sí? Entonces, ese hermano Francisco sería
como una respuesta, aunque sé que hay muchas más, para referirnos al tema de la misión. Eso es cristología, hermano Francisco. Ahí, en cristología, encontraríamos un poco más profundo, eso sería la vida de Cristo sobre la tierra, o en la tierra. Entonces, vamos cerrando con algo que sería bueno que ustedes estudiaran, todos los versículos de la Trinidad. Génesis 1:26, Génesis 3:22, Génesis 11:6-7, en el 1, hagamos al hombre a nuestra imagen. En el 2, en el 3:22, el hombre aquí es uno de nosotros, como nosotros. En el 11, descendamos y confundamos lenguas. Isaías 6:8, ¿quién irá por nosotros? El Génesis 20:13, el plural de Dios con Elohim, aunque ya le explicó el hermano Juan Carlos, y luego creo que lo amplió más cuando hablamos de la majestad o la machéutica de Dios, que realmente significa el poder todo en Elohim. Eso va en la materia del nombre. Luego tenemos el Nuevo Testamento, que es mayor el problema con los trinitarios en cuanto a transliteración muchas veces o comprensión de la interpretación de los textos. Juan 1:1, Juan 20:28, una adoración de Tomás hacia Jesús, Señor mío y Dios mío. Entonces, este término Dios mío, que para nosotros Jesús es Dios, para ellos también Jesús es Dios, porque también interpretan al Padre como Dios, porque dice al Dios y Padre. Entonces, van tomando estos versículos y lo van ajustando, y luego nos culpan a nosotros de que tomamos un versículo como pretexto para hacer una doctrina, y es claro que el pretexto está en ellos, no en nosotros, porque somos más claros. Juan capítulo 27, verso 17, el reconocimiento de la omnisciencia de Jesús, un atributo que le pertenece a Dios. Y el que me ha visto a mí ha visto el Padre, Juan 14:9. Mira hasta dónde llegan los trinitarios con este versículo. El que me ha visto a mí ha visto el Padre. Un versículo que es nuestro en la unicidad. Lo han tomado para decir que es de la Trinidad. Nunca es de la unicidad. Eso se llama una interpretación, una exégesis con y exégesis, una mala interpretación. Porque siempre el capítulo 8 de Juan, en ese juicio a Jesús, y el capítulo 14 de Juan exigía una prueba del Padre para poder creer en Jesús. En otras palabras, Felipe, al estilo de la gente en Armenia, Quindío, Colombia, o no sé si en todas partes, o si alguno dice en otro pasaje, preguntarle a Jesús cosas, y a manera de burla, tú nos traes tu papá, basta, no te molestamos más. Eso es lo que Jesús dice. Muéstranos el Padre y basta, como dice la antigüedad, no lo molestamos más. O sea, no entendía y estaba insatisfecho con la explicación de Jesús. Ya después pide o sea, es lo que puedo interpretar. La palabra basta es queremos, ya está explicando que es el camino, que es la verdad y la vida. El solo hecho de decir que Jesús es la vida es bárbaro, es poderoso. Porque luego Juan, en 1 Juan capítulo 1, dice, la vida se nos manifestó, la vimos y la palpamos. Eso es una cosa también. Se nos manifestó y aquella vida era con el Padre. O sea, tremendo. Ahora, Juan 5:18, la acusación de los judíos de hacer Jesús igual a Dios. Juan 5:18. Son citas tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, las que leí. Ahora, tengo aquí otro punto. Citas del Nuevo Testamento en las que se mencionan las tres entidades. Mire esto, cómo estos escritores también toman Mateo 28:19 para decir las tres entidades. Los saludo. Alguien estos días me hizo una pregunta sobre eso.
El saludo paulino, la gracia del Señor Jesucristo, tremendo, cualidad y doctrina. El amor de Dios, tremendo, una cualidad. La comunión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros. También el hermano Juan Carlos está coincidiendo acá conmigo. Toman estas salutaciones como si una cualidad es una divinidad. Me tocó explicar a uno eso. No, es una cualidad. Es una divinidad. El amor es una divinidad, es una cualidad de Dios. Y la palabra espíritu es la definición de la esencia de Dios. Pero santo es un atributo y una cualidad también, que solo le pertenece a Dios en su esencia de pureza. Entonces, háganse unos mensajes o unos folletos o libros. Si esto fuera un colegio, les tocaría tarea eso. Todas las citas de la Trinidad, trate de aprendérsela, de manejarla bien. No tomemos la postura, y me gustó el aporte del hermano Francisco, el aporte del hermano Juan Carlos, de defender la doctrina. No vaya a cometer ese error. Somos defensores del nombre. Quiero explicar por qué. Dios nunca ha necesitado quien lo defienda. Dios está buscando esos adoradores e intérpretes de lo que él ha escrito ahí. Que nada sea privado. Solo tome todas las posiciones de los trinitarios y eso lo va a enriquecer a uno para entenderlo a ellos y se vean. Nos hace más fácil dialogar con ellos. Todas las citas y sus pensamientos, investigue mucho. Pero es importante primero madurar bien la doctrina nuestra, bien. Maneje primero bien cristología, unicidad, que es monoteísmo, ya unicidad específicamente, que es todo lo que ya sabemos. Diferenciar el monoteísmo, las diferentes religiones. Número 3, la encarnación. Número 4, la naturaleza. 5, los atributos de Dios. Todo esto yo le llamo la identidad de Dios. Algunos la unicidad. Preferiría no tomar la unicidad como punto de base, más bien la identidad de Jesús o de Dios, que es mucho mejor para que se abra a todos los temas, un abanico a todos los temas acerca de Dios. Y se nos hace mucho más fácil. Bueno, cerramos porque eran pocos minutos lo que faltaban. Pastor Maximiliano. No sé si pregunta. Ay, pensé que me ha salido. Amén, amén, hermano Julio. Yo creo que podemos ir, si no hay preguntas, ir terminando. Entonces, nuestro hermano Juan Carlos puede despedirnos entonces en oración, hermano Juan Carlos. Y a los hermanos del instituto estaremos dando por el grupo una circular para que nos reunamos para el tema de las graduaciones. Ya con el hermano Juan Carlos estaremos pasando el anuncio. Adelante, hermano Juan Carlos, bendiciones. Bueno, vamos a orar para dar por terminar la clase, dándole gracias al Señor por todas estas bendiciones que hemos recibido esta noche. Gracias te damos, Padre eterno, por esta oportunidad que nos has dado, Señor Jesús, de poder escuchar nuevamente palabra tuya, y poder ampliar nuestros conocimientos. Ayúdanos a poner por obra estas capacitaciones, Señor, y que sean de gran bendición para nosotros y para todos aquellos que nos rodean. Guarda a nuestros hermanos y también a todos nuestros hermanos docentes. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Amén, Pastor Julio. Muchas bendiciones. Pastor Juan Carlos, todos pasen feliz noche. Y ahí estaremos entonces en la reunión. Bendiciones. Amén. Amén, amén. Saludos para todos, bendiciones para todos. Amén, amén, amén. Amén.